que el Señor nos pueda dar también sabiduría, pueda también proveer para todos nosotros, también que no pueda faltar nada en la familia del Señor. Vamos a abrir, hermanos, la escritura en 1 Corintios capítulo 4. Versos 6 al 13. Vamos a dar lectura. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros desgraciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por este hermoso día, gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en comunión, reunidos, Señor, juntos en la iglesia, y oramos, Señor, por este tiempo. Bendícelo, que tu Espíritu Santo, Señor, se darguya, Señor, en nuestros corazones, y podamos, Señor, también aquello que escuchamos y leemos en tu Escritura, Señor, aplicar a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos ya en el capítulo 4, y bueno, tal vez este capítulo es el fin de una sección en esta carta en la que el apóstol Pablo está tratando un asunto, un problema dentro de la iglesia en Corinto, ¿no? El problema de la división. Y también hemos visto un poco sobre el contexto de la iglesia, una iglesia rica en muchos dones, una iglesia también muy consolidada, si podemos decir, ¿no? Era una iglesia muy fuerte, con muchos hermanos, también de distintas situaciones, ¿no? Vamos a ver ahí que había muchos ricos, también había muchos pobres, ¿no? Había algunos hermanos que eran judíos, otros eran gentiles, ¿no? Entonces había esta diversidad de hermanos. También ya Pablo no está en el ministerio en Corinto, él está en Éfeso, ¿no? Está Apolos como pastor, ¿no? Apolo, que era un predicador elocuente. Entonces la iglesia estaba floreciendo, si podemos decir, ¿no? Una iglesia muy importante, también en un lugar muy estratégico, ¿no? Corinto era una ciudad portuaria, entonces había mucho movimiento comercial, no solo comercial, sino de personas también, ¿no? Gente que necesitaba circular por Corinto, llevando mercancías y muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces Corinto, hermanos, la iglesia en Corinto era una iglesia muy importante, muy fuerte, tal vez un referente de ese tiempo, ¿no? Y el apóstol Pablo está tratando de abordar la situación, ha sido informado por los hermanos de las circunstancias que están pasando en Corinto, y él manda estas cartas, ¿no?
aunque en 2 Corintios va a decir que hay una carta muy dolorosa que les ha mandado y que parece ser, hermanos, que no ha sido incluido, algunos dicen que se perdió, ¿no? Y que tal vez era muy fuerte, pero esta segunda carta también, o bueno, para nosotros es la primera carta a los Corintios, está abordando estos asuntos, ¿no? Estos asuntos que son también fundamentales ahí o fuertes en la iglesia que estaban pasando, ¿no? Y tal vez el énfasis que quiere darle aquí en esta sección es esta situación de las comparaciones, ¿no? Al momento de evaluar el ministerio, el apóstol Pablo está también haciéndoles notar estas comparaciones a veces que aparecen dentro de la iglesia del Señor. Bueno, generalmente no nos gustan las comparaciones, ¿no? Algo que creo que a ningún ser humano le va a gustar que le comparen con alguien, ¿no? Y más tal vez en alguna actividad que realizamos, ¿no? Y parece que esto están haciendo los hermanos allá al comparar, ¿no? A Apolos, a Pedro, al apóstol Pablo, ¿no? Y decir, bueno, él es mejor, ¿no? O él hace esto, etc. Entonces, eso está ahí causando un serio conflicto. Ya hemos visto la semana pasada también cómo el apóstol Pablo se había comparado a sí mismo, ¿no? En el verso 1 dice, del capítulo 4, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Entonces, él está haciendo una propia evaluación de su ministerio, de los hermanos que sirven, y está diciendo, nosotros somos siervos, ¿no? Siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, esto tal vez es esa parte en la que el apóstol Pablo está tal vez mirándose a sí mismo, porque él está diciendo después que esa evaluación le hace según la conciencia que tiene en el Señor, ¿no? Algo que muy lindo también en la Escritura, hermanos, es que tenemos una tendencia a veces dentro de la iglesia del Señor de ser como gendarmes, ¿no? De estar detrás de los hermanos, cuidando o preguntando, y a veces sobre los hermanos, y a veces es muy cansador, no solo para que hace el trabajo eso, sino para las personas, ¿no? Y él está diciendo, al momento de evaluarnos, vamos a evaluar nuestra propia conciencia, según nuestra propia conciencia que el Señor nos ha dado, ¿no? Él siempre va a decir eso, ¿no? En todas sus cartas, esto que es una conciencia limpia, ¿no? Una conciencia limpia y un corazón puro. Entonces, su accionar o su ministerio están guiados por estos principios, ¿no? De la conciencia limpia y el corazón puro, ¿no? Entonces, eso es muy lindo aquí, porque Pablo va a evaluar su ministerio. Nosotros no somos celebridades, como podríamos decir, ¿no? Nosotros somos siervos de Cristo, somos administradores o mayordomos de los misterios de Dios, ¿no? Y después en el 2 va a decir, se requiere que estos administradores, cada uno sea hallado fiel, ¿no? En el verso 2 del capítulo 4, y ahí está esa evaluación que él hace, ¿no? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está hablando un poco sobre este asunto de las comparaciones que se hacía en ese tiempo. La iglesia estaba cayendo en este error, ¿no? De juzgar, de evaluar el ministerio que estaban haciendo estos hermanos, y va a usar esto de la ironía, ¿no? Un recurso, hermanos, en el lenguaje que el apóstol Pablo va a usar aquí en el texto, y va a usar la ironía, ¿no? La ironía, antes tal vez podemos mencionar también esta relación que se nota en las cartas del apóstol Pablo, esta relación entre doctrina y práctica. Había un mal concepto de espiritualidad
dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Ellos estaban, si podemos decir, muy bendecidos, ellos eran muy prósperos. Imagínense una iglesia con muchos hermanos, con muchos recursos, con muchas posibilidades, ¿no? Entonces ellos decían, ellos medían su espiritualidad en la medida de esas bendiciones, ¿no? O de las personas que estaban ahí. Entonces, este concepto de espiritualidad en la iglesia de Corinto, que estaba equivocado, ¿no? Pablo va a decir, no, más en las secciones anteriores él va a decir, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces ese concepto de espiritualidad estaba equivocado en la iglesia en Corinto. No se debían guiar por los muchos dones que tenían los hermanos, ¿no? Los hermanos tenían muchos dones, había mucha actividad dentro de la iglesia en Corinto, y había, tal vez si podemos decir, ese sentimiento, ¿no? Ahí dentro de sus corazones, decir, bueno, somos una iglesia tan bendecida, y realmente esto significa ser espiritual, ¿no? Esta llenura del Espíritu que después el apóstol Pablo también va a hablar. Ustedes tienen un mal concepto de la llenura del Espíritu, ¿no? Porque están mirando solo las cosas externas. También eso va a traer algunas consecuencias de ese error, ¿no? De comparar, de juzgar a los líderes, compararlos entre sí, ¿no? Y esa tentación que había, ¿no? Bueno, algunos tal vez que decían, nosotros somos de Apolos, ¿no? Y Apolos era, hemos dicho, es un predicador elocuente, ¿no? Con mucha retórica, también muy conocedor de la filosofía de su tiempo, ¿no? Había sido criado en Alejandría, ahí donde había la más grande universidad de ese tiempo, ¿no? Una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Y Apolos era un predicador destacado, alguien que admiraba mucho, y eso había creado dentro de algunos hermanos una especie de superioridad, ¿no? Nosotros somos de Apolos, no somos de Pablo, ¿no? Pablo está pasando muchas dificultades, está sufriendo en Éfeso, ¿no? Lo están persiguiendo, también está pobre, enfermo, ¿no? Pablo no era alguien que, si podemos decir, alguien que mostraba una celebridad, ¿no? No mostraba cosas espectaculares. Entonces había estas consecuencias de ese error que estaba causando de veces superiores incluso al apóstol Pablo, ¿no? Entonces Pablo va a mostrar o va a pedirles a los hermanos, ¿no? Que al momento de evaluar vamos a considerar nuestra propia conciencia, ¿no? Que incluso puede ser engañosa. Eso está diciendo ahí el apóstol Pablo en estos versos, ¿no? Entonces vamos a ver en los primeros versos, del verso 6 y 7, el apóstol Pablo va a poner como ejemplo a él y a Apolos, ¿no? Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos a otros. Pero ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Pablo está ahí presentándose como ejemplo a él y a Apolo, ¿no? Va a usar esta figura de tratar de enseñar estos principios, ¿no? De modestia, de humildad, de obediencia a las Escrituras, ¿no? Y va a decir, hermanos, no es como ustedes están viendo la cosa, ¿no? Yo y tanto Apolos no nos sentimos como celebridades, ¿no? Si podemos volver al verso 1, somos siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Entonces, este mandato de modestia que hay en el apóstol Pablo, de ponerse en una posición inferior, ¿no? También usar al mismo Apolos ahí, y les va a pedir, no pensemos más de lo que está escrito, no más de lo que debemos ser, ¿no? Ahora, también va a aclarar ahí en esta falsa modestia, ¿no? Bueno, esto nos debe ayudar, hermanos, mucho, porque hemos visto que todo lo que somos nosotros es por la gracia del Señor Jesucristo. Y también este es el énfasis que le quiere dar aquí el apóstol Pablo, ¿no?
no está negando con una falsa modestia. Él había enseñado el Evangelio, él mismo va a decir, no, ustedes son fruto de ese ministerio que hemos hecho allá en Corinto, y eso, hermanos, nadie podía negarlo, ¿no? Ni él mismo. Y a veces eso podemos aplicar tal vez a nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien nos viene y nos halaga con alguna situación ahí, ¿no? Hermano, qué buen trabajo que has hecho, ¿no? Y a veces decimos, no, es que no soy tan bueno, digamos, ¿no? Y esa es una falsa modestia. Lo que nosotros deberíamos decir, dice aquí el apóstol Pablo, lo que está tratando de comunicar es que gracias a la gracia del Señor Jesús que me permite hacer esto, ¿no? Entonces esa modestia que el apóstol Pablo está enseñando aquí, a no ultrapasar aquello que está escrito, ¿no? O aquello que, o tal vez alguien puede tener esto en su conciencia, ¿no? De decir, bueno, de sentirse superior. Apolo o Pablo podían decir, no, yo soy apóstol del Señor, yo he sido fundador o he sido misionero, ¿no? Sí, ha sido misionero, pero él dice, eso es gracias a este favor de Dios que es inmerecido en mí, ¿no? Todo agradece Pablo a la obra del Señor en su vida, ¿no? Y este es un principio, hermanos, que nosotros también debemos tener, ¿no? Algunos el Señor nos ha dado ciertas capacidades, ciertas posibilidades que algunos no tienen, ¿no? Y podemos agradecer al Señor y decir, esta es la gracia del Señor para conmigo, ¿no? No es propio, es la gracia del Señor, es ese don de Dios que el Señor nos ha dado. Entonces aquí Pablo está enseñando este principio de la modestia, ¿no? Y está poniendo como ejemplo a Apolo y a él mismo. Y va a usar estas tres preguntas retóricas, ¿no? Las preguntas retóricas, hermanos, es estas preguntas que tienen una respuesta, ¿no? Y ahí es estas preguntas que el apóstol Pablo va a hacer en el verso 7, ¿no? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Entonces, tres preguntas retóricas que el apóstol Pablo va a usar para tal vez mostrar o poner en evidencia este orgullo corintio, ¿no? ¿Qué hace que tú sobresalgas? ¿O qué hace que te distingue, que te creas lo que estás pensando que eres, ¿no? Y ahí la respuesta, por eso es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es Dios, ¿no? Dios es quien otorga el crecimiento y destaca a ciertos obreros según su soberanía, ¿no? Y esto estaba ocurriendo en Corinto y también con el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? No somos nosotros. Más antes ahí ha tratado de aclarar cuando les ha dicho, hermanos, nosotros solo somos aquel que siembra y aquel que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No somos nosotros, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué tienes que te distingue? ¿O quién te distingue? Y ahí la respuesta es solo Dios, ¿no? Dios hace el crecimiento, hace que la iglesia pueda crecer, que los hermanos también puedan estar ahí sirviendo al Señor, ¿no? Y también esta posibilidad de que haya hermanos obreros según el agrado del Señor, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Le dice, no. En Corinto, hermanos, había muchos dones espirituales, ¿no? Esta capacidad que Dios había dado a los hermanos para hacer funcionar con muchas actividades, con mucho ministerio ahí dentro de la iglesia de Corinto. Y esta capacidad procede, hermanos, de Dios, ¿no? Estos dones espirituales son esa capacidad que el Señor ha dado a cada creyente, ¿no? Entonces, estas capacidades que tenemos los hermanos especiales para hacer el ministerio, y más adelante en el capítulo 12 va
hacer una lista de dones espirituales, ¿no? De servicio, de cuidado, de dirigir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos dones, hermanos, son especiales, son espirituales, son dones del Señor que nos ha dado a cada creyente, ¿no? Nada es mérito propio. Y eso está queriendo decir aquí el apóstol Pablo con esta pregunta. Ustedes tienen muchos dones. La iglesia está floreciendo, está muy grande, ¿no? Hay muchos hermanos, hay muchos ministerios y el apóstol Pablo ahí le está diciendo, esos dones espirituales son divinos. El Señor les ha dado a cada hermano, ¿no? Nada es por mérito propio. La última pregunta, si los recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora, esta falsa modestia ahí de los hermanos, ¿no? Estos hermanos que decían, habían recibido este don, se estaban jactando de estos dones recibidos y aparentemente ellos estaban ahí diciendo, bueno, se estaban jactando como no lo hubieran recibido, ¿no? Es como cuando, ya hemos puesto ese ejemplo, cuando hacemos un trabajo bueno y alguien viene y nos dice, ¿no? Qué buen trabajo que has hecho, y a veces decimos, no, es que no es tan bueno, ¿no? Y es esa falsa modestia que estaban mostrando ahí los hermanos cuando se estaban jactando de estos, dice ahí, como si no lo hubieran recibido, ¿no? Entre esto, hermanos, si podemos decir este ejemplo del apóstol Pablo y Apolos como siervos del Señor, administradores de las cosas del Señor, y están poniendo como ejemplo su ministerio, ¿no? Esta modestia que debe también mostrarse en el ministerio cristiano, ¿no? Hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer dentro del ministerio del Señor es por la gracia de Dios, ¿no? Eso es importante también en este punto aquí. Ahora vamos a ir un poco a la ironía que va a usar el apóstol Pablo al exaltar esta realeza que los corintios estaban mostrando, ¿no? Una de las promesas que el apóstol Pablo y los hermanos enseñaban es que un día el Señor va a retornar, ¿no? Así como ha partido a los cielos, un día va a volver y va a instaurar su reino, un reino que no va a tener fin, ¿no? Y siempre había esa idea, ¿no? En los postreros días va a venir el Señor y va a retornar y va a poner su reino, ¿no? Y estos hermanos, un grupo de estos hermanos en Corinto, estaban pensando que ese reino ya había vuelto, ¿no? Imagínense, hermanos, una situación de prosperidad, de cosas cómodas, de cosas lindas, ¿no? Sin problemas, ¿no? A veces pensamos que estamos como en una situación tan plena, tan abundante, ¿no? Y decimos, bueno, ya estamos viviendo el milenio, ¿no? Estamos viendo el reino del Señor, ¿no? Ya está con nosotros. Y Pablo más o menos va a usar esa ironía ahí, porque había estos hermanos que estaban tal vez ya tratando de vivir esa vida del milenio, y Pablo va a decir, hermanos, paren, ¿no? Paren. Del verso 8 al 10 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, ¿no? Y ojalá reinásemos para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, ¿no? Entonces esta ironía de esta falsa plenitud, ¿no? La vida de los apóstoles, hermanos, ha sido muy difícil. Vivían en una situación muy tensa, ¿no? Llegaban a una ciudad, predicaban el evangelio y eran rechazados por los judíos, después por el pueblo, ¿no? A veces tenían que salir porque los judíos y también algún grupo querían perseguirlos o matarlos. Entonces vivían en una situación un poco difícil, incómoda, ¿no? En cambio, ya una iglesia establecida en Corinto estaba pasando otra situación ahí, ¿no? Estaban ya los hermanos tal vez consolidados, había una iglesia grande, había este grupo de hermanos que tal vez eran muy ricos, ¿no? Que podían satisfacer sus necesidades,
y podían tal vez vivir en una situación especial, ¿no? Pero el apóstol Pablo está diciendo, esta es una falsa plenitud, ¿no? Ustedes están bien comidos, están ricos, están reinando, ¿no? Y Pablo va a decir, no, hermanos, ¿no? Ojalá reinasen, pero para reinar juntamente con ustedes, ¿no? Y ahí va a poner más bien esta situación ahí en el verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, va a decir como últimos, ¿no? ¿Cómo ha sentenciados a muerte? Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados, ¿no? Entonces, esta situación ahí de los hermanos que pensaban que ya estaban viviendo el reino del Señor, ¿no? Sin el Señor y también sin la participación de los dones, de los hermanos ahí de Pablo, de Apolos o de los apóstoles, ¿no? Y Pablo va a poner ahí, va a decir, pero nosotros más bien somos espectáculo al mundo, ¿no? La gente se burla de nosotros, ¿no? En alguna situación el apóstol Pablo, ahí cuando estaba delante de un tribuno, ¿no? Este tribuno le dice, Pablo, te has vuelto loco, ¿no? Las muchas letras te han vuelto loco. Y parece ser que el pensamiento griego, los hombres ahí, ¿no? Pensaban de Pablo como alguien que ya ha enloquecido, ¿no? También su aspecto, hermanos, no era de alguien, de una celebridad, ¿no? Hemos hablado un poco sobre el aspecto del apóstol Pablo, un hombre bajo, ¿no? Calvo, con una nariz muy pronunciada, ¿no? Con los pies también, decimos nosotros, osco, ¿no? Un hombre así, que no causaba una admiración, ¿no? Lo veían y Pablo, tal vez decían Pablo, ¿no? También pasaba muchas dificultades con su salud y también él mismo va a afirmar, ¿no? Esto es muy importante también recalcar de Pablo, que él no era carga para la iglesia, ¿no? Él se liberaba de que la iglesia pueda apoyarle y él decía, no, yo puedo trabajar, sé hacer carpas, ¿no? Y con los hermanos Apolo y Aquila y Priscila, ¿no? Ellos construían carpas con sus manos para sostenerse. Entonces, Pablo, hermanos, había llegado a ser como un espectáculo ahí a todos, ¿no? Y él dice, más bien nosotros los apóstoles estamos en último lugar, ¿no? Él va a decir, nos han exhibido a nosotros como postreros, ¿no? Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Si podemos ver estas comparaciones de esta ironía que el apóstol Pablo utiliza, ¿no? Por un lado, la iglesia en Corinto, hermanos, los hermanos, pretendían ser sabios en Cristo, ¿no? Ellos decían, nosotros somos sabios en Cristo, ¿no? Tenemos Apolos, tenemos el conocimiento, tenemos muchas cosas ahí de la sabiduría, tanto divina como humana, ¿no? Si podemos decir. Y los apóstoles, dice, eran considerados como locos por causa del Señor, ¿no? Si podemos hacer esa comparación ahí entre los corintios o cómo ellos estaban viviendo ahí, ¿no? Los corintios eran fuertes, en cambio los apóstoles eran considerados débiles, ¿no? Los corintios pretendían ser honrados, en cambio los apóstoles eran considerados despreciados, ¿no? Entonces Pablo ahí va a usar esta ironía, esto que es un recurso, hermanos, para tratar de comunicar algo, y va a decir, hermanos, ustedes están viviendo eso, ¿no? Están pensando que son sabios en Cristo, que están fuertes, ¿no? Que son honrados. En cambio, nosotros los apóstoles hemos venido a ser considerados como lo último, locos por causa de Cristo, débiles, despreciables, ¿no? Y este catálogo que va a usar, hermanos, ahí del sufrimiento y de esta ética del apóstol Pablo y de los hermanos ahí que eran siervos, ¿no? En el verso 11 al 13, el apóstol Pablo va a decir, hasta esta hora, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Verso 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada
fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? Entonces ahí el apóstol Pablo va a hacer como una lista de sufrimientos y también esta ética del apóstol Pablo y de todos los apóstoles también, ¿no? Que es esa prueba, hermanos, de esta autenticidad apostólica del apóstol Pablo, ¿no? Si podemos decir, están sus marcas, ¿no? Sus marcas de su apostolado. Y si podemos decir, tal vez de todos los apóstoles también, ¿no? Esto de participar de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Ahora esto, hermanos, es muy contrario a lo que ocurre o ha ocurrido en la historia también, ¿no? Con muchos obreros, con muchos siervos, ¿no? Porque a veces pensamos que la muestra de un ministerio cristiano es según el éxito que uno tiene, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, terminó su vida, si podemos decir, de una manera un poco difícil o muy trágica tal vez, ¿no? Cuando él está preso en Roma, en su carta a segunda Timoteo, ¿no? Va a hacer una descripción de lo que está pasando en su vida, ¿no? Y va a decir, los hermanos me han abandonado, ¿no? Estoy en un juicio y en mi juicio nadie ha venido a defenderme, solo yo he tenido que defenderme, ¿no? También los hermanos de Asia, los líderes me han abandonado, estaba pasando mucho frío en la cárcel y a Timoteo le pide, por favor, trae la capa, ¿no? Ese abrigo de una sola pieza para poder pasar el invierno, y esta situación, ¿no? De pobreza que estaba pasando el apóstol Pablo, de abandono, de enfermedades, ¿no? Tal vez si podríamos evaluar su ministerio, tal vez a la luz de una teología de la prosperidad, ¿no? De alguien que está terminando su vida solo, ¿no? Tal vez sin recursos, sin personas a su lado, ¿no? Es muy duro eso, y podríamos decir, bueno, no quisiera terminar mi vida así, ¿no? Estas comparaciones que tal vez podemos hacer de este catálogo de sufrimientos y de la ética del apóstol Pablo, ¿no? Estas privaciones físicas que él va a describir aquí, pasamos hambre, pasamos sed, estamos desnudos. Ahora, esto de desnudez no es que él andaba desnudo, ¿no? Sino esta escasez de ropa o esta ropa insuficiente tal vez que él tenía, ¿no? Estamos pasando violencia, somos maltratados, abofeteados, dice ahí, ¿no? No tenemos morada fija, estamos obligados al trabajo, ¿no? Al trabajo manual, que es agotador también. Él fabricaba tiendas por falta de ese apoyo financiero, ¿no? Ahora, esto que hemos hablado un poco en estas marcas del apóstol Pablo, ¿no? Aunque él nunca va a reclamar para sí, ¿no? Pero en 2 Corintios va a decir, hermanos, el obrero es digno de su salario, ¿no? Pero en su vida él va a mostrar esto como una marca apostólica, ¿no? Va a decir, no, yo no necesito, ¿no? Si vamos a recoger algo, vamos a recoger para los pobres en Jerusalén, y yo voy a solventar con mis propias manos. Pero también va a pedir para algunos hermanos que se dedican al ministerio, que ellos también puedan, el obrero es digno de su salario. Vamos a ver eso en el capítulo 9, ¿no? Entonces él está pasando privaciones físicas, está pasando violencia, está pasando precariedad, y esta respuesta que también él hace, ¿no? Cuando él recibe un insulto, dice, nosotros bendecimos. Cuando somos perseguidos, soportamos, ¿no? Esto es muy importante también aquí en el ministerio del apóstol Pablo. Ante la calumnia, él dice, nosotros buscamos la reconciliación, la conciliación, ¿no? Y va a hacer una descripción también de este estatus social del apóstol Pablo, ¿no? Hemos sido considerados como la basura del mundo, la escoria de todos, ¿no? Él va a decir, ahora a nosotros nos han considerado como ese desecho humano, ¿no?
Es muy fuerte aquí el texto cuando el apóstol Pablo hace esta descripción ahí de esas marcas de su apostolado, ¿no? Este catálogo de sufrimientos y esta ética que él tenía. Hermanos, si podemos tal vez aplicar esto o concluir y tratar de aplicar estos textos, ¿no? Si podemos ver esta identidad del obrero, del siervo del Señor, ¿no? A veces, hermanos, los parámetros que tenemos de éxito, ¿no? De éxito ministerial. A veces nosotros los pastores siempre estamos tratando de, como en Corinto, ¿no? Compararnos, ¿no? O a veces a modo de chiste, ¿no? Los hermanos ahí están hablando de algún hermano que tal vez ha ido a trabajar al campo, ¿no? Y algunos dicen, está haciendo su año de provincia, ¿no? No hay eso en el ministerio, hermanos, ¿no? No hay eso de aquellos que hacen ese ministerio en el campo, que son un trabajo tal vez más sacrificado, ¿no? Conozco algunos pastores que tienen que ir de la ciudad al campo cada domingo y alguna vez algún hermano me decía, ¿no? ¿Y tú cómo haces, no? Yo voy desde ahí a mi iglesia, que es en el Alto, tan lejos y todo, ¿no? Pero hay otros hermanos que van al campo, van seguramente más temprano, con muchas más necesidades y hacen ese ministerio, ¿no? Hermanos, la identidad del obrero, del siervo del Señor, no está medido por el éxito, ¿no? Por el caso nuevo que tiene o por las cosas que puede acumular. Esos no son indicadores de aprobación divina, ¿no? Algo que tal vez a la teología evangélica, ¿no? Hemos asociado mucho la prosperidad del éxito al ministerio, ¿no? Entonces, si somos exitosos es porque el Señor nos ha bendecido, ¿no? Y somos del agrado del Señor, por eso tenemos muchas cosas o estamos pasando muchas bendiciones ahí, ¿no? Hermanos, esos no son indicadores de aprobación divina, ¿no? En Corinto estaba pasando eso, ¿no? Estaba pasando eso porque veía a un apóstol Pablo pasando muchas dificultades y tal vez su experiencia ahí de iglesia, ¿no? De los mismos hermanos de su vida era distinta, ¿no? Entonces decían, el Señor es propicio a nosotros, ¿no? Nos está bendiciendo y incluso algunos ya se sentían como reinando con el Señor, ¿no? Pablo va a decir, no, están ustedes mirando mal, están equivocados, ¿no? Esta identidad del obrero, hermanos, no está basada en el éxito o en este reconocimiento como muestras de aprobación divina. Corinto estaba equivocado, ¿no? Los hermanos en Corinto estaban equivocados, ¿no? La fidelidad es el estándar requerido en la obra del Señor, ¿no? Otra segunda cosa que podemos hablar, hermanos, aquí es esta naturaleza del apostolado, ¿no? Tal vez en nuestro tiempo, hermanos, se está hablando un poco sobre ese apostolado, ¿no? Algunos hermanos no solo quieren ser pastores, ¿no? Ya quieren ser apóstoles, ¿no? Alguna situación ahí de título, ¿no? Apóstol tanto, apóstol tal, ¿no? Hermanos, lo que nosotros pensamos es que el apostolado, hermanos, ha cesado, ¿no? En el sentido de esa autoridad que ellos tenían, ¿no? Para ser apóstol, ellos tenían algunos requisitos, ¿no? Debían estar con el Señor, debían ser participantes de los milagros, debían ser también parte de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, debían haber visto al Señor Jesucristo resucitado, ¿no? Entonces eso se ha cesado y podemos decir que ya no hay apóstoles, ¿no? En ese sentido. Ahora en el sentido de ser enviados, ¿no? Porque apóstol es alguien que es enviado en alguna, para predicar el Evangelio, tal vez en ese sentido, ¿no? Alguien puede ser apóstol porque es enviado por el Señor para hacer alguna obra, ¿no? Pero ya no en ese sentido de autoridad, ¿no? Todos los apóstoles, hermanos, murieron en el martirio, han muerto sacrificados, ¿no? En las persecuciones, en todas las situaciones ahí difíciles que pasaron, ¿no? Que contrastan mucho, hermanos, con esas figuras ahí contemporáneas, ¿no? De apostolado, a veces que ciertas comunidades quieren, o ciertas personas quieren ese título, ¿no? Buscando poder o riqueza. Entonces ese punto también es importante aquí cuando podemos hablar estos textos ahí, cuando vemos la vida del apóstol Pablo o estas marcas de su apostolado, ¿no? Y también este asunto, hermanos, de
de la adulación o tratar de exaltar a estos líderes, ¿no? Hemos hablado un poco sobre eso, de esta posición que tenemos los que servimos, ¿no? Somos siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Así se evalúa el apóstol Pablo, ¿no? También esto de la humildad o de la modestia, ¿no? No consiste, hermanos, en negar los dones que el Señor nos ha dado, sino reconocer con gratitud que estos han sido recibidos por la gracia de Dios, ¿no? Todas las capacidades espirituales, hermanos, incluso si podemos ir más allá, ¿no? Todo lo que tenemos, lo que somos, hermanos, podemos nosotros decir es la gracia del Señor con nosotros, ¿no? Es esta verdadera humildad, ¿no? A veces esa falsa humildad es decir, negar esos dones cuando realmente es un bien que el Señor nos ha provisto a través de estos dones que ha dado a los hermanos. También este valor, hermanos, de lo invisible, ¿no? De valorar a estos hermanos que hacen el ministerio. Yo digo que son héroes, ¿no? Hermanos que hacen trabajo tal vez no visible, ¿no? Hacen ese trabajo tal vez sin reconocimiento humano, ¿no? Lo hacen con fidelidad, con mucho amor, con mucho sacrificio, ¿no? Y eso, hermanos, es muy loable. Debemos nosotros tener mucho valor por estos hermanos que hacen ese ministerio invisible muchas veces para la iglesia, ¿no? Debemos valorar esta honra que debemos dar a estos hermanos que hacen un trabajo invisible, ¿no? O no es visible a nuestros ojos y a veces o lo consideramos nosotros menor, ¿no? Había un pastor que ya partió a la presencia del Señor y él siempre observaba esta situación, ¿no? Me decía, pero los pastores que salen ahora les gusta mucho la comodidad, ¿no? ¿Por qué no pueden ir al campo? Me decía, ya hay mucha necesidad. Y son muy cómodos, decía, ¿no? Un poco crítico también, ¿no? Y tal vez, si podemos ver, nuestro contexto es que las ciudades tienen muchas oportunidades, no solo para nosotros, a veces los pastores ya tienen hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno busca la manera como ver, ¿no?, esta situación, pero este hermano tenía mucha razón, ¿no? Y hay hermanos que hacen ese trabajo, ¿no?, en las comunidades, a veces no con muchos recursos, ¿no?, tal vez en mucha pobreza, en mucha precariedad, y debemos de conocer ese valor, hermanos, de este trabajo que hacen los hermanos también ahí, ¿no? Qué importante, hermanos, ver y aplicar también este testimonio que el apóstol Pablo aquí está dando y usando tal vez esto de la ironía, ¿no? Si podemos ver el texto, es muy fuerte ahí cuando usa la ironía, ¿no? Ustedes son todo esto ahí, sabios, ¿no? Tienen mucho conocimiento, son también fuertes, tienen una iglesia tan fuerte. Seguro Corinto era una iglesia con muchos recursos, ¿no? También en un lugar muy especial, Corinto, una ciudad, si podemos decir, un eje ahí, ¿no?, donde circulaba mucho dinero también. Los hermanos también estaban con muchas posibilidades y ellos se ven a sí mismos casi como reinando, ¿no? Y Pablo les dice, no, todavía no, el Señor no ha vuelto, ¿no? Ojalá podamos reinar, nosotros más podríamos reinar, pero no está pasando eso con nosotros, ¿no? Y ahí va a mostrar estas marcas de su apostolado, de su ministerio. Hermanos, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos dé humildad a reconocer todos los dones que tenemos como que vienen de la gracia del Señor. También saber tratar la adulación, ¿no? O cuando a veces alguien viene y quiere tratar de exaltar el ministerio que tenemos, que tengamos una verdadera humildad, esta modestia de decir es la gracia del Señor con nosotros, ¿no?
y también, hermanos, si podemos hacer el ministerio, ¿no? Y a veces, hermanos, yo lucho mucho con eso, ¿no? De ese ministerio invisible a veces que el Señor nos pone para hacer. No es necesario hacerlo público, pero estamos tal vez trabajando, aportando un poquito ahí con un granito de arena a la expansión de ese evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor sea conocido siempre en todo lugar y que podamos nosotros también ser parte de ese ministerio invisible, ¿no? Tal vez no vamos a recibir un premio, ¿no? Había unos misioneros que habían llegado después de trabajar 30 años ahí en el África, ¿no? Llegando ahí en el barco y bueno, ellos viajaban en tercera clase, ¿no? Y ya estaban retirando, se iban a jubilar y de pronto había una banda que estaba ahí sonando, ¿no? Ahí cuando estaban llegando ahí al puerto y el misionero ve y dice: vaya, han venido a recibirnos con banda, ¿no? Qué bien, es el fin de nuestro ministerio, 30 años en África, ¿no? No ha sido fácil y están volviendo y, bueno, como tercera clase sale al final, cuando salieron a tierra, ya no había la banda, ¿no? Y de pronto se enteran, no, la banda era para el presidente de Estados Unidos que había llegado y estaba en primera clase, ¿no? Y ellos ya se vieron ahí solos porque nadie había venido a recibirlos, ¿no? Y se miraron con los dos misioneros, esposo y esposa, y se abrazaron, ¿no? Y la hermana decía: pero ¿qué ha pasado, no? Tal vez nosotros merecíamos esa banda ahí de recibimiento, ¿no? Y después también ella misma se reflexionó y dijeron: bueno, nuestro reino no es de este mundo, ¿no? Los hombres importantes seguro reciben muchas cosas, muchos halagos, todo, ¿no? Pero los obreros, hermanos, estamos llamados para el servicio del Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor, hermanos, nos dé también esa gracia del Señor para hacer ese ministerio allí donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Y que lo hagamos también con mucha gratitud, reconociendo que todo proviene del Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual. Bendice, Señor, la vida de nuestros hermanos, de tu iglesia en este lugar, Señor. Bendice las familias que componemos esta iglesia. Oramos, Señor, para que podamos predicar tu evangelio, Señor. Que podamos mostrar al mundo, Señor, que tú eres un Dios, eres nuestro Dios, Señor, es nuestro Señor, que hemos sujetado, Señor, nuestras vidas a tu voluntad. Y queremos, Señor, que también nos des discernimiento, Señor, en este tiempo para vivir, para mostrar, Señor, también a través de nuestras vidas tu evangelio, la belleza de tu evangelio, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, oramos, Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes. Te pedimos, Padre, también te agradecemos, Señor, por nuestros hermanos que sirven en la iglesia. Oramos, Señor, para que tú proveas, Señor, a todas sus necesidades. Bendice sus hogares, Señor. Oramos, Señor, también por nuestros niños, Señor, por estos niños que están creciendo, que también lo hagan, Señor, en tu conocimiento, en tu evangelio, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.